Te amo. Una mujer susurró en el teléfono de mi esposo. Cuando reconocí aquella voz, me quedé helada. Hola a todos. El aparato no dejaba de sonar y yo, con los brazos sumergidos en agua jabonosa, observaba cómo las burbujas explotaban contra la ventana de la cocina, mientras Tommy jugaba con sus camiones de juguete en el suelo del salón. Ryan había dejado otra vez el teléfono sobre la encimera antes de irse al garaje a reparar la cerca del vecino. El tono insistía sin parar, ese sonido predeterminado tan molesto que nunca se preocupó en cambiar. El teléfono de papá, dijo Tommy, levantando la vista de su camión de bomberos rojo. Lo sé, cariño, mamá se encarga, respondí, secándome las manos con la toalla de cocina antes de coger el móvil. La pantalla mostraba número desconocido, algo nada fuera de lo común. El equipo de construcción de Ryan recibía llamadas de nuevos clientes constantemente, sobre todo los fines de semana, cuando la gente por fin pensaba en arreglos para la casa. Deslicé el dedo y contesté, ¿hola? Teléfono de Ryan. Silencio. Y entonces, apenas audible, la voz de una mujer susurró al otro lado, te dejaste los calcetines aquí otra vez. El corazón se me detuvo. Aquellas palabras eran suaves, íntimas, como si hablara desde la cama con alguien a quien amaba. Me quedé inmóvil, con el teléfono pegado al oído, esperando que comprendiera su error y colgara, pero no lo hizo. En lugar de eso, dejó escapar una risita ligera y alegre que me hizo sentir un vacío en el estómago. Te quiero muchísimo, añadió. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No podía respirar ni pensar. Apreté con tanta fuerza el botón de colgar que temí quebrar la pantalla. La cocina quedó en silencio, interrumpido solo por el rodar de los camiones de Tommy sobre el suelo de madera. Miré el teléfono en mi mano como si fuera una serpiente a punto de morderme. Las piernas me flaqueaban y tuve que aferrarme al borde de la encimera. Calcetines. Ella había mencionado calcetines. Eso significaba que Ryan había estado en un lugar donde se los quitaba, donde alguien más lavaba la ropa y sabía cuáles eran los suyos. Mi mente empezó a girar tratando de entender lo que había escuchado. Ryan trabajaba en la construcción, volvía a casa cubierto de polvo y barro, con las botas sucias y la ropa llena de aserrín. Siempre se cambiaba en el garaje antes de entrar, para no ensuciar la casa. Pero los calcetines siempre se los quitaba en nuestro dormitorio, iban a nuestra cesta, se lavaban en nuestra lavadora. Entonces, ¿en qué lavadora habían estado esos calcetines? Miré por la ventana de la cocina hacia el garaje, donde la sombra de Ryan se movía tranquilamente. Probablemente organizaba sus herramientas, sin tener idea de que su esposa acababa de contestar una llamada que acababa de romperlo todo. 8 años de matrimonio, 10 juntos. Tommy tenía 6, lo que significaba que aquella mujer, quienquiera que fuese, llevaba tiempo en la vida de Ryan, quizás desde los primeros años de nuestro hijo. Las palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza, te dejaste los calcetines aquí otra vez, como si hubiese sucedido en más de una ocasión, como si fuera normal que Ryan olvidara sus calcetines en la casa de esa mujer. Y aquella risita, tan dulce y cariñosa, antes de declararle su amor. Mis manos empezaron a temblar. Dejé el teléfono sobre la encimera y me agarré con fuerza para frenar el temblor que recorría mi cuerpo. Sentí náuseas, un malestar real, como si fuera a vomitar allí mismo, en mi cocina impecable, mientras mi hijo jugaba feliz a pocos pasos. Mamá, la voz de Tommy sonó lejana. ¿Estás bien? Me giré para mirarlo. Era un niño hermoso, con el cabello oscuro de Ryan y mis ojos verdes. Traté de sonreír. Estoy bien, tesoro, sigue jugando. Pero no lo estaba. Nada estaba bien. La voz de aquella mujer seguía martillando en mi mente y me di cuenta de algo que me heló la sangre. No era del todo desconocida. La había escuchado antes, en algún lugar, enterrada en mi memoria como una melodía imposible de ubicar, pero inconfundible. Eso significaba que no se trataba de una extraña con la que Ryan tenía una aventura. Era alguien a quien yo conocía. Pasé la siguiente hora caminando de un lado a otro por la casa como un animal enjaulado. Cada ruido proveniente del garaje hacía que el corazón se me subiera a la garganta. Tommy preguntaba por qué estaba triste y yo mentía, diciéndole que mamá solo estaba cansada. Cuando Ryan por fin entró por la puerta trasera, secándose las manos con un trapo viejo, yo estaba sentada en la mesa de la cocina fingiendo leer una revista. Las manos aún me temblaban, así que las escondí en el regazo. Hola, cariño, dijo mientras me besaba en la cabeza, como hacía todos los días, como si nada hubiese cambiado, como si una mujer no hubiera susurrado palabras de amor en su teléfono apenas una hora antes. Lo siento por haber tardado tanto, dijo Ryan,
La cerca del señor Peterson estaba peor de lo que pensaba. Lo observé lavarse las manos en el fregadero, la misma rutina que había hecho miles de veces, pero ahora todo se sentía diferente. ¿Se estaba quitando la suciedad del trabajo o estaba borrando rastros de ella? Tu teléfono sonó, dije, intentando mantener la voz firme. Ryan me miró por encima del hombro. Ah, sí. ¿Quién era? Contesté yo. Se giró, secándose las manos con la toalla de cocina. Algo pasó fugazmente por su rostro, tan rápido que casi lo pierdo de vista. ¿Miedo quizá? ¿Pánico? ¿Qué querían? Preguntó con voz aparentemente normal, aunque sus ojos evitaban los míos. Era una mujer. Me levanté de la mesa, dejando caer la revista al suelo. Dijo que habías dejado tus calcetines en su casa. El color desapareció del rostro de Ryan. No era el rubor de vergüenza que uno esperaría de alguien sorprendido en una infidelidad. Era distinto. Era la palidez enferma de quien acaba de ver un fantasma. Lily, puedo explicarlo. Dijo que te amaba, Ryan. Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Se rió y luego dijo que te amaba. Ryan pasó las manos por su cabello, un gesto que había visto incontables veces cuando estaba estresado por el trabajo o las cuentas. Pero esta vez era distinto. Era un estrés que parecía a punto de derrumbarlo. No es lo que piensas, murmuró. ¿Entonces qué es? Me acerqué a él, buscando respuestas en su rostro. Porque lo que yo pienso es que mi esposo tiene una aventura con alguien que le lava la ropa y le dice que lo ama. No. Ryan sacudió la cabeza con fuerza. No, Lily, no es así. Es complicado. ¿Complicado? Solté una carcajada vacía, sin rastro de humor. ¿Qué puede ser complicado? ¿O me engañas o no? Ryan miró hacia el salón, donde Tommy seguía jugando, y luego volvió la vista hacia mí. ¿Podemos hablar de esto después, cuando Tommy esté dormido? No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Vamos a hablar ahora. He pasado la última hora volviéndome loca, intentando averiguar quién es esa mujer y por qué tiene tus calcetines. Lily, por favor. ¿Quién es ella, Ryan? Abrió la boca, pero la cerró enseguida. Sus manos temblaban y seguía lanzando miradas hacia la puerta, como si quisiera huir. No puedo. No puedo decírtelo ahora. No puedes decírmelo. Mi voz se alzó, y vi a Tommy levantar la vista de sus camiones. Me obligué a bajarla. ¿Tu esposa no puede saber con quién te acuestas? No me acuesto con nadie. La voz de Ryan sonaba desesperada. Dios, Lily, jamás te sería infiel, nunca. Tienes que creerme. Entonces explícame la llamada. No puedo. ¿Por qué no? Ryan parecía perdido, como un niño que ha roto algo y no sabe cómo arreglarlo. Porque no lo entenderías. Eso me dolió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Inténtalo. Me sostuvo la mirada durante un largo instante, en el que parecía librar una batalla interna. Finalmente sacó el teléfono del bolsillo y comenzó a desplazarse por la pantalla. ¿Qué haces? Necesito hacer una llamada. Su voz era apenas un susurro. Necesito arreglar esto. Caminó hacia la puerta trasera con el teléfono ya pegado a la oreja. Ryan, no te atrevas a alejarte de mí. Pero ya estaba fuera, y a través de la ventana lo vi pasearse de un lado a otro por el patio, hablando con urgencia con quien había contestado. Probablemente la misma mujer de la voz familiar, la que decía amar a mi esposo. Esa noche Ryan durmió en el sofá. Alegó que necesitaba espacio para pensar, pero yo sabía que me estaba evitando. Me quedé en nuestra cama vacía, mirando el techo, repasando cada conversación de los últimos meses en busca de señales que no había visto. A la mañana siguiente Ryan salió para el trabajo antes de que Tommy y yo nos despertáramos. Había preparado café y dejado una nota en la encimera. Hablaremos esta noche, lo prometo. Te amo. Pero yo no podía esperar hasta la noche. La incertidumbre me estaba devorando por dentro. Después de dejar a Tommy en la escuela, volví a casa y hice algo que jamás había hecho en 8 años de matrimonio. Revisé las cosas de Ryan. Empecé por sus cajones, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cartas de amor, recibos, números anotados en papeles. Pero todo parecía normal, ropa de trabajo, camisetas viejas, el reloj que le había regalado por nuestro aniversario. Entonces pasé a su escritorio, en la esquina de nuestro dormitorio. Ryan no era la persona más ordenada, pero guardaba los documentos importantes en el cajón inferior, papeles del seguro,
el certificado de nacimiento de Tommy, nuestra licencia de matrimonio. Fue allí donde encontré los extractos bancarios. Al principio todo parecía normal, los cheques de pago de Ryan ingresaban, la hipoteca salía, compras en el supermercado, gasolineras. Pero entonces noté algo extraño. Cada mes, durante los últimos 3 años, había un pago de exactamente $450 a un lugar llamado Willowbrook Care Center. $450 cada mes, sin falta, durante 3 años. Nunca había oído hablar de Willowbrook Care Center y, desde luego, nunca había aceptado pagarles casi $500 al mes. Eso era más que la cuota de nuestro coche. Con las manos temblorosas, saqué más extractos, retrocediendo en el tiempo. Los pagos habían comenzado en enero de 2022, pocos meses después de que Tommy empezara el jardín de infancia. Antes de eso, los importes eran más pequeños, $200 al mes, luego 300, hasta que subió a 450 y se mantuvo así. Encendí mi ordenador portátil y busqué Willowbrook Care Center. La página cargó lentamente y, cuando por fin apareció, el corazón se me hundió aún más. Era un centro residencial de cuidados, el tipo de lugar donde la gente vive cuando ya no puede valerse por sí misma. La página principal mostraba imágenes de jardines tranquilos y personal sonriente ayudando a ancianos, pero al leer más comprendí que no era solo para personas mayores. Willowbrook se especializaba en cuidados a largo plazo para personas con problemas de salud mental, discapacidades del desarrollo y enfermedades crónicas. Personas que necesitan supervisión y atención médica las 24 horas del día. Ryan llevaba años pagando la estancia de alguien allí, alguien de cuya existencia yo no sabía nada. Seguí navegando por la web, horarios de visita, grupos de apoyo familiar, planes de pago, todo diseñado para ayudar a las familias a afrontar el proceso de tener a un ser querido en cuidados permanentes. Un ser querido, alguien a quien Ryan quería lo suficiente como para gastar miles de dólares en su cuidado. Alguien que había mantenido oculto durante todo nuestro matrimonio. Imprimí los extractos bancarios y la información sobre Willowbrook, y me senté en la mesa de la cocina, contemplando las pruebas esparcidas frente a mí. La mujer al teléfono, los pagos misteriosos, la reacción de Ryan cuando lo enfrenté, aquello no era una simple aventura. Era algo mucho más complicado. Pensé en llamarlo al trabajo, exigirle respuestas de inmediato, pero algo me contuvo. Tal vez la mirada de pánico en sus ojos ayer, o la forma en que dijo que yo no lo entendería. O quizá el hecho de que había estado haciendo esos pagos sin falta durante años, incluso en momentos en que el dinero nos apretaba. Fuera lo que fuese lo que ocurría en Willowbrook Care Center, era lo bastante importante para que Ryan sacrificara la seguridad financiera de nuestra familia. Lo bastante importante como para mentirle a su esposa durante años. Miré la dirección en la página web. Willowbrook estaba a solo 20 minutos, al otro lado de la ciudad. Podía conducir hasta allí en ese mismo momento, entrar por la puerta principal y exigir saber por qué mi esposo había pagado miles de dólares a ese lugar. Pero, ¿realmente quería descubrir lo que encontraría? Doblé los extractos bancarios y los guardé en el bolso. Tommy no saldría de la escuela en 6 horas, tiempo suficiente para llegar hasta Willowbrook y obtener respuestas. El trayecto de 20 minutos se sintió como el más largo de mi vida. Varias veces cambié de idea. Incluso me orillé 2 veces dispuesta a dar la vuelta, antes de obligarme a seguir adelante. Cuando llegué, mis palmas estaban tan sudadas que apenas podía sujetar el volante. Willowbrook Care Center no se parecía en nada a las fotos alegres de la web. El edificio era más viejo de lo que esperaba, una estructura de una sola planta rodeada de altos pinos que bloqueaban gran parte de la luz del sol. El aparcamiento estaba medio vacío y los pocos coches que había parecían de empleados, no de visitantes. Permanecí sentada en el coche 10 minutos, observando a la gente entrar y salir por la entrada principal. Una mujer con bata empujó a un anciano en silla de ruedas hacia una furgoneta. Un hombre joven entró cargando flores, con los hombros caídos como si llevara encima todo el peso del mundo. Por fin me obligué a salir del coche y caminé hacia la entrada. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido y entré en un vestíbulo que olía a desinfectante y a flores artificiales. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista, una mujer de mediana edad, de ojos amables y cabello entrecano recogido en un moño impecable. Su placa decía Patricia. Estoy aquí para visitar a alguien. Lo dije con una voz que me sonaba extraña y lejana, aunque no estaba segura de lo que quería decir. Necesitaba averiguar si alguien era paciente allí. La expresión de Patricia se volvió cautelosa. ¿Es usted familia?, dudé. Técnicamente, ni siquiera sabía a quién buscaba. Mi esposo ha estado haciendo pagos aquí. Encontré los extractos bancarios,
pero nunca me habló de ello. Solo necesito entender qué está pasando. Lo siento, pero no puedo dar información sobre pacientes a menos que esté registrada como contacto autorizado, respondió Patricia con voz suave pero firme. ¿Cómo se llama su esposo? Tal vez pueda comprobar si aparece en el sistema. Ryan Mitchell. Patricia tecleó algo en su ordenador y observé cómo su rostro cambiaba. Un destello de reconocimiento se encendió en sus ojos, seguido de lo que parecía simpatía. Oh, murmuró en voz baja. Usted es la esposa de Ryan. La manera en que lo dijo me hizo sentir un vuelco en el estómago, como si supiera quién era yo, o al menos supiera de mi existencia, como si mi esposo hubiera hablado de mí con esas personas a las que yo jamás había visto. ¿Conoce a Ryan? Viene aquí desde hace años, dijo ella. Es un hermano tan dedicado. Patricia se interrumpió, incómoda. No debería haber dicho eso. Hermano. La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Ryan tenía un hermano o una hermana? ¿Alguien a quien había estado visitando durante años sin mencionarlo nunca? No lo entiendo, dije, aferrándome al borde del mostrador. Ryan no tiene hermanos. Sus padres murieron cuando él era joven. Siempre me dijo que era hijo único. Patricia parecía realmente confundida. Pero viene todos los meses a visitar a Sofía. Se encarga de toda su atención, paga absolutamente todo. Todos aquí pensábamos que usted conocía a Sofía. El nombre no me decía nada, pero escucharlo en voz alta lo hacía todo más real. Ya no era un misterio abstracto, existía una persona concreta, llamada Sofía, a quien mi esposo visitaba todos los meses, alguien a quien cuidaba y mantenía, y de quien nunca me había hablado. ¿Puedo verla? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Puedo visitar a Sofía? Patricia negó con la cabeza. Lo siento, pero usted no está en la lista de visitantes autorizados. Solo Ryan tiene permiso, y él solicitó expresamente que nadie más tuviera acceso sin su autorización por escrito. ¿Qué? Mi voz se elevó, atrayendo la atención de varias personas en el vestíbulo. ¿Él dijo específicamente que yo no podía visitarla? No usted en concreto, aclaró Patricia enseguida. Solo indicó familia únicamente, y figura como su único contacto familiar. Sentí que me ahogaba. Ryan no solo había ocultado a esta persona, sino que había tomado medidas activas para impedir que yo supiera de ella. Incluso si llegaba a descubrir Willowbrook, nunca podría saber nada de Sofía. ¿Qué le pasa? Pregunté desesperada. ¿Por qué está aquí? Patricia miró alrededor del vestíbulo y luego se inclinó hacia mí. No debería estar contándole esto, pero sufre graves problemas de salud mental. Está aquí desde que tenía poco más de 20 años. Ryan es su tutor legal desde antes de que ustedes se casaran. Tutor. La palabra hizo que todo encajara, los pagos mensuales, el secreto, el pánico en los ojos de Ryan cuando lo enfrenté por la llamada. Sofía no era solo alguien a quien Ryan visitaba, era alguien de quien era responsable, alguien que dependía completamente de él, alguien que creía estar enamorada de él. No podía marcharme todavía, no tan cerca de comprender lo que había permanecido oculto durante años. ¿Cuándo son las horas de visita? Pregunté. Patricia miró el reloj de la pared. Comienzan en aproximadamente una hora, pero, como le dije, usted no está en la lista autorizada. ¿Y si dijera que soy la esposa de Ryan y que me envió a revisar cómo estaba Sofía? ¿Y si dijera que era una emergencia? Patricia se mostró incómoda. Podría meterme en problemas por eso. Por favor, me incliné sobre el mostrador, bajando la voz. Acabo de descubrir que mi esposo me ha estado ocultando a alguien durante todo nuestro matrimonio. Necesito entender qué está pasando. Le prometo que no causaré problemas. Algo en mi tono debió convencerla, porque Patricia suspiró y volvió a mirar a su alrededor. Habitación 127. Al fondo del pasillo, gire a la izquierda en la estación de enfermería. Pero si alguien pregunta, no lo oyó de mí. Le agradecí y busqué una silla en el vestíbulo para esperar. La hora transcurrió como si fueran 7 días. Observé a familias entrar y salir, algunas con rostros esperanzados, otras con semblantes destrozados. Me preguntaba en qué categoría caería yo al conocer finalmente a Sofía. Cuando comenzaron las horas de visita, seguí las indicaciones de Patricia por un pasillo largo flanqueado de habitaciones. Algunas puertas estaban abiertas, podía ver a personas dentro de algunas habitaciones viendo la televisión o conversando con sus visitantes. Otras puertas permanecían cerradas, con solo una placa que indicaba quién vivía detrás.
La habitación 127 tenía escrito en una pequeña tarjeta blanca, Sofía Mitchell. Mitchell llevaba el mismo apellido que Baen. Llamé suavemente y escuché una voz responder. Adelante. La habitación era pequeña pero acogedora, con una cama individual, una cómoda y 2 sillas junto a la ventana. En una de ellas estaba sentada una mujer de 20 y tantos años, con el pelo largo y oscuro y los mismos ojos marrones que mi esposo. Al verme entrar, levantó la vista y su rostro se iluminó con una sonrisa tan hermosa como desgarradora. Ryan, dijo, incorporándose. Llegas temprano hoy, y luces diferente. ¿Te cortaste el pelo? El corazón se me encogió. Ella pensaba que yo era Ryan. O quizás estaba confundida. No soy Ryan, le dije suavemente, quedándome cerca de la puerta. Soy Lily, la esposa de Ryan. La expresión de Sofía cambió, atravesando confusión, reconocimiento y algo que parecía miedo. Se dejó caer de nuevo en la silla. ¿Esposa? Repitió despacio. ¿Ryan tiene esposa? Sí. Llevamos 8 años casados. Tenemos un hijo que se llama Tommy. Sofía me miró fijamente durante un largo momento. Podía ver cómo procesaba la información, con las manos temblorosas y los ojos que iban una y otra vez hacia la puerta, como si esperara que Ryan entrara en cualquier momento. Nunca me dijo que se había casado, dijo al fin. Cuando éramos más jóvenes hablaba de ti, Lily esto, Lily aquello, pero luego dejó de mencionarte y pensé que quizá habían roto cuando eran jóvenes. Me acerqué y tomé asiento en la otra silla junto a la ventana. Sofía, ¿cómo conoces a Ryan? Ella me miró como si hubiera hecho la pregunta más obvia del mundo. Es mi hermano. Mi hermano mayor. Me ha cuidado desde que tenía 22 años. Hermano. Allí estaba, la verdad que había estado bordeando todo el día. Ryan tenía una hermana con problemas de salud mental que llevaba años viviendo en aquel centro, mientras yo no tenía ni idea de su existencia. Ryan nunca me habló de ti, dije en voz baja. El rostro de Sofía se contrajo. Está avergonzado de mí. Lo sé. Estoy rota, y no quiere que la gente sepa que tiene una hermana rota. No creo que sea así. Sí lo es. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Arruiné todo para él. Nuestros padres me enviaron aquí porque era demasiado problema, y Ryan tuvo que elegir entre ellos y yo. Me eligió a mí y ellos nos desheredaron a los dos. Las piezas empezaban a encajar. Los padres de Ryan no habían muerto jóvenes, como él me había dicho. Habían abandonado a sus hijos cuando Sofía se volvió demasiado difícil de manejar. ¿Qué ocurrió cuando tenías 22? Pregunté. Sofía se secó los ojos con el dorso de la mano. Tuve lo que los médicos llaman un brote psicótico. Empecé a oír voces, a ver cosas que no estaban ahí. Pensaba que la gente intentaba hacerme daño. No podía trabajar, no podía cuidarme sola. Miró por la ventana hacia los pinos que se mecían con la brisa. A veces todavía me confundo con las cosas, como hoy, cuando llamé a Ryan y le dije que lo amaba. Sé que es mi hermano, pero a veces mi mente se equivoca y cree que es mi novio. Los médicos dicen que forma parte de mi enfermedad. La llamada telefónica, al fin todo tenía sentido. Regresé a casa aturdida, como en un sueño, con la mente dando vueltas a todo lo que Sofía me había contado. Para cuando recogí a Tommy de la escuela, sentía que me movía bajo el agua, cumpliendo las rutinas de la vida normal mientras mi mundo entero se había transformado. La camioneta de Ryan estaba en la entrada cuando llegamos. Él estaba sentado a la mesa de la cocina, aún con la ropa de trabajo, con aspecto de no haber dormido en días. Papá. Corrió Tommy hacia él, y Ryan lo levantó en un abrazo más largo de lo habitual. Hola, campeón. ¿Qué tal la escuela? Bien. Aprendimos sobre dinosaurios. ¿Sabías que algunos eran tan grandes como autobuses escolares? Increíble. La voz de Ryan sonaba tensa, y sus ojos me buscaban constantemente por encima de la cabeza de Tommy. ¿Por qué no vas a jugar un rato a tu cuarto? Mamá y papá necesitan hablar. Cuando Tommy desapareció escaleras arriba, Ryan y yo nos quedamos mirándonos desde lados opuestos de la cocina. Él parecía agotado, derrotado, como un hombre que ha cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Hoy fui a Willowbrook, dije. Lo dije en voz baja y los hombros de Ryan se hundieron. Me confesó que lo sabía porque lo habían llamado. Le conté que había conocido a su hermana y se estremeció como si le hubiera abofeteado. Intentó explicarse, pero lo interrumpí diciendo que Sofía me lo había contado todo, su enfermedad,
sus padres, las razones por las que estaba allí. Me senté frente a él y noté cómo la rabia del día anterior se había transformado en algo más profundo y complicado. Lo único que no podía comprender era por qué nunca me lo había dicho. Ryan se cubrió el rostro con las manos y, cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban rojos y cargados de un dolor que nunca le había visto. Me confesó que sentía vergüenza, no de Sofía, sino de todo lo demás, de unos padres que la abandonaron como si fuera basura cuando enfermó, de no haber podido cuidarla él mismo, de todas las mentiras que tuvo que inventar para que los demás pensaran que era normal. Apreté su mano y le recordé que tener una hermana con una enfermedad mental no lo hacía anormal, pero su voz se quebró mientras insistía en que sí. Me recordó cómo, cuando empezamos a salir, yo hablaba de querer una familia grande y de la suerte que tenía con mis padres tan cariñosos. ¿Cómo podía él contarme entonces que sus padres lo habían desheredado, que tenía una hermana internada en un centro que a veces confundía a su propio hermano con un novio? El dolor en su voz me partía el alma y solo pude decirle que había podido confiar en mí. Me juró que lo había querido hacer, que Dios sabía cuántas veces había querido contármelo, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Luego nos casamos, nació Tommy y el miedo a que, si yo sabía la verdad, lo dejara, se volvió insoportable. Temía que pensara que nuestros hijos podían heredar la enfermedad de Sofía o que no soportaría formar parte de una familia tan rota. Le estreché la mano con más fuerza y le dije que había estado cargando ese peso solo durante 8 años. Me confesó que visitaba a su hermana cada mes, que se encargaba de sus decisiones médicas, de sus finanzas, de todo, porque era su responsabilidad y no podía abandonarla como lo habían hecho sus padres. Ahora lloraba abiertamente, y entre sollozos me confesó que tampoco podía arriesgarse a perderme a mí y a Tommy, porque éramos todo para él. La llamada del día anterior había sido fruto de una confusión. Las medicinas ayudaban, pero aún tenía episodios en los que la realidad se mezclaba en su cabeza. Llamó porque estaba teniendo un mal día y necesitaba oír su voz, aunque en su mente él no era su hermano. Pensé en Sofía sentada sola en esa habitación pequeña, salvo por las visitas mensuales de Ryan. Pensé en mi esposo cargando esa cruz a solas, haciendo pagos que apenas podía costear, mintiéndome para proteger un secreto que lo estaba consumiendo. Y entonces le dije con firmeza que no iba a irme a ninguna parte. Estaba enfadada porque no había confiado en mí, pero no iba a abandonarlo. Me miró con una mezcla de esperanza y de incredulidad que me hizo doler el pecho, y le repetí que no me iría, que Sofía era su hermana y eso la convertía en nuestra familia. Me levanté y lo abracé, asegurándole que íbamos a resolverlo juntos, todo. Ryan se desplomó contra mí, con el cuerpo entero temblando de alivio y agotamiento, y entre lágrimas me pidió perdón una y otra vez por haberme mentido. Le susurré al oído que lo superaríamos, pero que ya no habría más secretos ni más mentiras, que si íbamos a seguir adelante lo haríamos unidos. Por primera vez en días, sentí que quizá podríamos estar bien. 3 meses después me encontraba en la habitación de Sofía en Willowbrook, ayudándola a organizar las fotos que Ryan había llevado de nuestros álbumes familiares. Ella levantó una en la que aparecía Tommy en su 6º cumpleaños, con la cara manchada de chocolate, y lo miró con una sonrisa suave. Dijo que se parecía mucho a Ryan a esa edad, con el mismo pelo desordenado y la misma sonrisa de pillo. Deberías verlo cuando está realmente emocionado con algo, le aparece una mirada en los ojos como si estuviera planeando dominar el mundo. Sofía rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Dijo que le encantaría conocer a Tommy algún día, cuando tuviera un buen día. Habíamos estado trabajando con el Dr. Martínez, el psiquiatra de Sofía, para establecer límites saludables y expectativas realistas. Algunos días Sofía estaba lúcida y presente, capaz de comprender perfectamente las relaciones y la dinámica familiar. Otros días, su enfermedad hacía que todo resultara confuso y aterrador. En realidad, le dije mientras sacaba mi teléfono, Ryan lo traerá la próxima semana, solo para una visita breve, y el Dr. Martínez estará también presente. Los ojos de Sofía se iluminaron, aunque enseguida se oscurecieron con preocupación. Temía confundirse, temía decir algo que asustara al niño. Le respondí que lo manejaríamos juntos, porque eso es lo que hace una familia. La palabra familia todavía sonaba nueva al aplicarla a Sofía, pero cada vez resultaba más natural. Ryan y yo habíamos pasado incontables horas en terapia, tanto juntos como por separado, trabajando en el daño que años de secretos habían causado. No era fácil y había días en los que todavía me sentía enfadada por las mentiras, pero estábamos construyendo algo más fuerte que lo que habíamos tenido antes. Lily, dijo Sofía en voz baja, gracias por no odiarme. ¿Por qué iba a odiarte? Le pregunté. Porque llamé a Ryan y dije esas cosas, porque te hice pensar que te engañaba, porque soy la razón por la que tuvo que mentirte tanto tiempo. Dejé el álbum de fotos a un lado y me giré hacia ella.
Le aseguré que no era su culpa, que Ryan había elegido mentirme y que esa había sido una decisión equivocada, pero que no era responsabilidad suya. Ella simplemente había intentado acercarse a la única persona que siempre había estado allí para ella. Sofía asintió, aunque podía ver que seguía luchando con la culpa. El doctor Martínez me había explicado que eso era normal en personas con su condición, que a menudo se culpaban de cosas que escapaban a su control. Además, añadí, si no hubiera hecho aquella llamada, yo quizá nunca la habría descubierto, y eso sí que habría sido una verdadera tragedia, porque Tommy merecía conocer a su tía. El camino de regreso desde Willowbrook se había vuelto rutinario, pero aún lo utilizaba para procesar mis visitas con Sofía. Aquella tarde se sintió diferente, más esperanzadora que las primeras. Al llegar a casa encontré a Ryan y a Tommy en el jardín, trabajando en una casa en el árbol, el último proyecto de Ryan. Era su manera de lidiar con el estrés, construir con las manos mientras la mente trabajaba en emociones complicadas. Desde lo alto de la escalera, Tommy nos habló de Sofía poco a poco. Le habíamos explicado que estaba enferma de una forma que hacía que su cerebro funcionara distinto a veces, pero que seguía siendo familia y que la queríamos. ¿Está bien?, preguntó. ¿De verdad vendrá a conocerme la semana que viene? Le respondí que sí, que estaba emocionada por conocerlo. Entonces, mientras bajaba por la escalera, preguntó si algún día Sofía viviría con nosotros. Ryan y yo nos miramos. Habíamos estado hablando de la posibilidad de que ella se trasladara a un hogar tutelado más cercano, e incluso, con el tiempo, que tuviera su propio apartamento con servicios de apoyo. Aún era solo una posibilidad, dependiente de sus progresos y de lo que decidieran sus médicos. Ryan contestó con cuidado que tal vez, pero que aunque nunca viviera con nosotros, siempre formaría parte de nuestra familia. Esa noche, cuando Tommy ya dormía, Ryan y yo nos sentamos en el porche trasero a ver cómo salían las estrellas. Se había convertido en nuestra nueva tradición, un momento de calma para comprobar que seguíamos conectados. Ryan tomó mi mano y me confesó que nunca pensó que diría eso, pero que se alegraba de que yo hubiera contestado aquella llamada, incluso aunque casi nos destruyera. Le respondí que no nos había destruido, que nos había hecho más fuertes. Él apretó mi mano y añadió que además había traído de nuevo a Sofía a la luz, en vez de mantenerla escondida en las sombras. Me recosté en su hombro, sintiendo su calor sólido, la certeza de que habíamos atravesado la tormenta y salido mejores. Le prometí que ya no habría más secretos, y él me lo juró también. Y, por primera vez en meses, le creí por completo. Historia 2. Mis padres me culparon durante 11 años, por el accidente de mi hermana, hasta que encontré el verdadero informe policial. Hola a todos. Regresé a casa tras un turno de 12 horas en el hospital, todavía con el uniforme azul y cada músculo adolorido. Dejé mi credencial sobre la encimera de la cocina y, aunque apenas me sostenía en pie, pensé en Nina, tendría hambre. Abrí la puerta del congelador buscando algo rápido, encontré nuggets de pollo y unas verduras congeladas, y decidí que sería suficiente. Nora, ¿puedes venir un momento? La voz de papá llegó desde el comedor, cargada de esa calma artificial que siempre anuncia problemas. Ya voy, contesté, mientras colocaba el pollo en el microondas, marcaba 3 minutos e intentaba adelantar la cena de Nina. Esto no puede esperar, añadió con tono firme. El zumbido del microondas me acompañó mientras avanzaba hacia el comedor con las medias de compresión aún puestas. Allí estaban mamá y papá, sentados en extremos opuestos de la mesa de roble, una disposición solemne que normalmente reservábamos para Acción de Gracias o para las visitas del pastor Miller. Entre ambos, un par de hojas blancas destacaban sobre la madera desgastada. La silla de ruedas de Nina ocupaba el cuarto lado de la mesa, justo frente a mí. El bigote canoso de papá se contrajo apenas entré. Siéntate, ordenó sin saludo ni cortesías. Obedecí, notando la expresión tensa de mamá y el modo en que Nina mantenía la vista clavada en sus manos entrelazadas. ¿Qué está pasando?, pregunté, con un nudo creciendo en mi estómago. Papá deslizó el documento hacia mí, su anillo reflejando la luz del techo. Tu madre y yo estamos envejeciendo y debemos formalizar los arreglos para el cuidado de Nina. Leí el encabezado, acuerdo de cuidador. Más abajo aparecía en negrita, parte responsable, Noah and Reed. No entiendo, murmuré. Es sencillo, explicó mamá, con voz suave pero inquebrantable. Retirarás tu plan 401 para crear un fondo destinado a Nina y después aportarás $2,000 cada mes para sus gastos. Sentí que la sala daba un giro. ¿$2,000 al mes? Papá se inclinó hacia adelante, uniendo las manos como si dictara sentencia. Gana $70,000 al año como enfermera, más de $4,000 al mes. Solo pedimos la mitad.
Pero aún tengo préstamos estudiantiles, el alquiler. No te escudes en eso, interrumpió mamá con brusquedad. Tienes 60.000 en tu 401, si lo retiras te quedarán al menos 40.000 después de impuestos. Las manos me temblaban, las presioné contra la mesa para contener las náuseas. Esto parece demasiado repentino. No hay nada repentino, replicó papá. Has sido responsable de tu hermana desde el accidente, ahora simplemente lo pondremos por escrito. Volví la vista a las hojas, mi nombre repetido una y otra vez, asociado a obligaciones financieras y compromisos legalmente vinculantes. Todo me daba vueltas. Firma hoy y mañana mismo presentamos la documentación, añadió, acercándome un bolígrafo. Un recuerdo me atravesó, yo, con 16 años, en la cama del hospital de Nina, trenzando su cabello mientras las máquinas pitaban a nuestro alrededor. Siempre cuidaré de ti, lo prometo, le susurré, quebrada por la culpa. Es culpa mía, pero lo arreglaré de alguna forma. Los ojos de Nina se cruzaron con los míos en ese instante y enseguida se apartaron. Ella seguía sin pronunciar palabra. ¿Por qué todo esto recae en mí? Pregunté casi en un susurro. Porque eres la causa de que tu hermana esté en esa silla de ruedas, respondió papá con frialdad. El viejo cuchillo de la culpa se hundió más hondo, aunque bajo esa herida surgió una pregunta que nunca me había permitido formular. 11 años escuchando lo mismo y ahora quieren que lo firme. Siempre estuvo claro, aseguró mamá, alisando el mantel como si borrara arrugas invisibles. Decidiste dar de comer a los gatos callejeros en vez de acompañar a Nina a la parada del autobús. Tu irresponsabilidad le costó todo. Cada palabra cayó como un golpe ensayado. La historia la conocía de memoria. Nina, con 14 años, perdió el autobús porque yo no estaba, intentó alcanzarlo en la siguiente parada, cruzó la calle sin mirar y un camión de reparto no logró detenerse a tiempo. Siempre fue mi culpa. Necesito tiempo para pensarlo, dije, con la voz más firme de lo esperado. Papá arqueó las cejas. No hay nada que pensar. Le debes esto a tu hermana. Al menos un par de días, insistí. Firma ahora, exigió mamá, o contaremos en el hospital que estás abandonando tu responsabilidad. Lo sabrá tu supervisor en el Denver Memorial, lo sabrán tus amigos de la iglesia, todos. La amenaza quedó suspendida entre nosotros. Ellos sabían cómo había construido mi vida alrededor de lo ocurrido, cómo en el hospital respetaban mi entrega hacia mi hermana paralizada y cómo en la iglesia admiraban mi sacrificio. No harían eso. Atrévete a comprobarlo, la voz de papá se volvió más baja, más peligrosa. El Pastor Miller piensa que eres casi una santa. Imagina su decepción. Nina permanecía callada, su silla de ruedas colocada como una muralla entre mis padres y yo. Tomé el bolígrafo con los dedos temblorosos, lo levanté sobre la línea de la firma, todo mi futuro reducido a un trazo de tinta. Luego lo dejé suavemente sobre la mesa. Mañana hablaremos. Papá empieza a hablar, pero yo ya estoy de pie. Mis piernas apenas me sostienen mientras me encierro en mi habitación. Cierro la puerta con llave y me dejo caer al suelo, la espalda contra la pared. Mis manos tiemblan demasiado como para escribir un mensaje. Deslizo los contactos en el móvil hasta detenerme en un nombre que no había marcado en años. El teléfono suena 3 veces antes de que ella conteste. Nora. La voz de Evelyn suena sorprendida. Ha pasado una eternidad. ¿Estás bien? La preocupación en su tono derrumba el muro dentro de mí. Las lágrimas brotan sin freno mientras intento explicarme. Quieren todo lo que tengo, mi jubilación, mi salario. No sé qué hacer. Tranquila, dice Evelyn, con ese modo jurídico que se activa en ella de inmediato. Empieza por el principio, cuéntame exactamente qué ocurrió. Entre sollozos le relato la emboscada, los documentos, las amenazas. Evelyn escucha sin interrumpir, hasta que formula la pregunta que me corta la respiración. Nora, ¿alguna vez has visto el informe policial real del accidente de Nina? No, susurro, mientras los recuerdos se reacomodan como piezas de un rompecabezas. Ellos se encargaron de todo, yo tenía 16 años, estaba devastada, y simplemente creí lo que me contaron. El silencio se prolonga antes de que exprese el pensamiento más oscuro. ¿Y si en realidad no fue mi culpa? La cafetería bulle con conversaciones discretas, un santuario lejos del alcance de mis padres. Han pasado 3 días desde la emboscada y aún me tiembla la mano al sujetar la taza de cerámica. El vapor asciende en espirales, desvaneciéndose como la vida que creía mía. Evelyn se desliza en el asiento frente a mí, dejando caer su maletín sobre la mesa de madera con un golpe seco.
Ya no es la amiga universitaria de rizos indomables y risa contagiosa. Frente a mí está la abogada, traje gris oscuro impecable, cabello recogido en una coleta pulida, mirada firme y penetrante. Te ves fatal, dice sin rodeos. Esa es la Evelyn que recuerdo. Turnos de 12 horas más evitar a mi familia, hacen estragos, respondo con una sonrisa que se asemeja más a una mueca. Apenas he pasado por casa para dormir. Ella abre el maletín con 2 chasquidos metálicos. Encontré el informe policial. Las palabras quedan suspendidas entre nosotras como un objeto físico. Miro la carpeta manila que coloca sobre la mesa, sus bordes rígidos y oficiales, conteniendo mi condena o mi libertad. ¿Qué tan malo es? Pregunto con voz infantil. Evelyn no responde de inmediato, abre la carpeta, la gira hacia mí. Léelo tú misma. Las letras negras se desdibujan ante mis ojos. Lugar del accidente, Westridge Road, en Maple, a 3,8 millas de nuestro vecindario. Hora, 3:42 de la tarde. Vehículo involucrado, motocicleta Honda, año 1998. Conductor, Jason Miller, 17 años. Pasajera, Nina Reed, 14 años. Esto no puede ser cierto. Paso las páginas con desesperación, revisando las declaraciones de testigos. Aquí dice que iba en moto con un chico, a millas de donde yo alimentaba a los gatos. Sigue leyendo, la voz de Evelyn permanece firme. Un testimonio salta a la vista. La pasajera reía, con los brazos rodeando la cintura del conductor. La motocicleta intentó ganarle al semáforo amarillo. El camión de reparto tenía la luz verde cuando ocurrió la colisión. Pero me dijeron que había perdido el autobús porque yo no estaba para acompañarla, que intentaba alcanzarlo en la siguiente parada cuando mi garganta se cierra. Te mintieron, Nora. Evelyn coloca su mano sobre la mía, cálida y firme. Te mintieron en todo. Las paredes de la cafetería parecen inclinarse, el suelo balancearse. 11 años de culpa, 11 años de sueños sacrificados, de turnos dobles, de disculparme con cada respiración por un crimen que nunca cometí. Nina estaba paseando con su novio secreto, continúa Evelyn en voz baja. Jason Miller, capitán del equipo juvenil de baloncesto. ¿Recuerdas? Tus padres le prohibieron verla, demasiado mayor, demasiado problemático. Los recuerdos regresan, Nina susurrando por teléfono a medianoche, mensajes misteriosos, súbito interés en los partidos de baloncesto. Detalles que había sepultado bajo años de penitencia. Múltiples testigos lo confirmaron. Evelyn pasa a otra página. Nina no perdió el autobús, lo evitó para encontrarse con Jason. Iban camino al lago cuando se saltaron el semáforo. El estómago me da un vuelco, corro al baño y apenas alcanzo a vaciar mi desayuno en el inodoro. Un sudor frío me recorre la frente mientras enjuago mi boca y me miro en el espejo, ojos hundidos, piel pálida, un fantasma hecho de las mentiras de otros. Cuando regreso, Evelyn ha pedido té nuevo para mí. El informe policial me espera, implacable como un día de juicio. Los registros del hospital, susurro, sentándome con cuidado. Aquellos que no me dejaron ver porque estaba demasiado afectada. Ellos lo sabían desde el principio, ¿verdad? Evelyn asiente con el rostro endurecido. Hablé con la enfermera que estuvo cuando trajeron a Nina. Tus padres empezaron a construir la versión allí mismo, en la sala de trauma. Mientras los médicos luchaban por estabilizarla, tu padre ya afirmaba que tú eras la responsable. La traición me atraviesa, un dolor físico que irradia desde el pecho. ¿Por qué me harían esto? Dinero, al principio. Luego, control, responde Evelyn, sacando más documentos. Tu abuela te dejó $20,000 al morir, ¿recuerdas? 3 meses después del accidente de Nina, tus padres los pidieron prestados para supuestos gastos médicos de emergencia. Pero el cuidado de Nina estaba cubierto por el seguro. Otro recuerdo emerge, yo firmando papeles entre lágrimas en la habitación del hospital, con la mano pesada de papá sobre mi hombro. Es por el futuro de tu hermana, dijo. Me hicieron retrasar la universidad, asegurando que Nina me necesitaba en casa durante la recuperación. Asistí a clases nocturnas mientras trabajaba de día, vigilándola entre turnos. ¿Y tu carrera de enfermería? ¿Quién la eligió realmente? La pregunta de Evelyn me golpea como una bofetada. Mamá dijo que tenía sentido, que así estaría mejor preparada para cuidar de Nina, respondo, escuchando mi voz distante, casi ajena. Sin embargo, las enfermeras ganan mucho menos que en la carrera de ingeniería que habías planeado. Evelyn desliza otro documento hacia mí. Tu salario inicial habría sido casi el doble del que recibes ahora. Mi mente se acelera, recalculando 11 años de manipulación,
Las culpas cada vez que mencionaba mudarme, los recordatorios constantes sobre mi responsabilidad, las lágrimas de Nina pidiendo perdón sin motivo, que ahora encajan como piezas de un engaño. Han estado preparando este acuerdo formal durante meses, digo en voz alta. Por eso me preguntaban tanto por mi 401. Evelyn asiente. Sin ese documento no tienen base legal para sus exigencias. Están asustados, Nora, de perder a su fuente de dinero. La amargura me sube como bilis. Eso es parte del problema, Evelyn duda un segundo. Investigando descubrí que tus padres están en una situación financiera desesperada, segunda hipoteca, deudas de tarjetas de crédito, facturas médicas no cubiertas por el seguro. Tu padre perdió el empleo hace 6 meses. La revelación debería suavizar mi enojo, pero lo convierte en algo frío y preciso. Nunca me lo dijo. Todas esas colectas en la iglesia, el respeto que aparenta tener en la comunidad, son fachada. La gente hace cosas desesperadas cuando tiene miedo, añade Evelyn. Tu madre sufrió una crisis nerviosa en la última colecta de la iglesia. El pastor Miller pensó que era por la condición de Nina, pero en realidad era por la presión económica. Las piezas encajan con una claridad brutal. ¿Y Nina? Ella tenía que saberlo. Claro que sí, Evelyn confirma con suavidad. Tenía 14 años, no 4. Recuerda el accidente. La traición de mi hermana es la que más duele, 11 años de complicidad silenciosa, observándome sacrificarlo todo. No son villanos de caricatura, me advierte Evelyn al ver mi expresión. Están genuinamente asustados de perder su casa, incapaces de pagar las terapias de Nina sin tu ayuda. Tu madre cree de verdad que el futuro de Nina depende de tu sacrificio. Eso no lo hace correcto, replico con firmeza. No, no lo hace, admite Evelyn, cerrando la carpeta con un golpe seco. La buena noticia es que no tienen caso. El plazo de prescripción expiró hace años. Incluso si el accidente hubiera sido tu culpa, que no lo fue en absoluto, no existe base legal para exigir apoyo continuo. Por primera vez en días siento algo parecido a la esperanza. Entonces, ¿qué hacemos? Reunir más pruebas. El informe policial es solo el comienzo, Evelyn enumera con los dedos, declaraciones de testigos, el testimonio del exnovio de Nina, tu tía Laura que escuchó a tus padres en el hospital. Jason Miller sigue viviendo en Denver. De repente lo recuerdo, digo. Es entrenador de baloncesto en Westridge High. Perfecto. ¿Y sé de alguien más que puede ayudarnos? Evelyn saca su teléfono. Marcus Bennett, periodista de investigación especializado en fraudes familiares. El año pasado destapó el caso de aquella pareja que fingió la enfermedad de su hijo para recaudar donaciones. La magnitud de lo que estamos planeando me golpea. Esto destruirá a mi familia. Ellos se destruyeron a sí mismos el día que decidieron sacrificar tu futuro por su comodidad. La mirada de Evelyn se suaviza apenas. Pero esto no se trata de venganza, Nora. Se trata de libertad, tuya y también de Nina. Miro el informe policial, la verdad enterrada durante 11 años. ¿Nina me odiará por esto? Quizá al principio. El cambio siempre es aterrador, especialmente para quien depende de otros. Pero no tienes que enfrentarlo sola. Me tienes a mí, a Marcus, a tu tía, a personas que quieren la verdad. Por primera vez en 11 años, el peso sobre mis hombros se aligera aunque sea un poco. El camino por delante sigue siendo intimidante, pero ya no imposible. De acuerdo, digo, enderezando la espalda. Hagámoslo. Mientras reunimos los documentos y planeamos los próximos pasos, me imagino a mí yo de 16 años, llorando junto a la cama de Nina, prometiendo un cuidado eterno por un crimen que nunca cometí. Esa chica merece justicia, tanto como la mujer en la que me he convertido merece libertad. Ya tenemos la verdad. Y una vez revelada, la verdad no puede volver a enterrarse. Ese mismo día localicé el perfil de Jason Miller en redes sociales. Mi dedo vaciló sobre el botón de mensaje. Su vida parece perfectamente ordinaria. Fotos de boda con una mujer morena de vestido de encaje, 2 hijos pequeños con su misma mandíbula cuadrada, una casa suburbana con columnas blancas. Nada sugiere que cargue el mismo peso que yo. ¿Estás segura de esto? Pregunta Evelyn, mirando por encima de mi hombro hacia la pantalla del portátil. No, pero ¿qué otra opción tengo? Respondo, y hago clic. Tecleo un mensaje sencillo. ¿Estabas con Nina el día de su accidente? Mi teléfono vibró a los pocos minutos con un número local que no reconocía. Nora, soy Jason, recibí tu mensaje. Su voz sonaba más grave de lo que recordaba, aunque mantenía la misma vacilación, y añadió con un suspiro,
He esperado 11 años esta llamada. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. ¿Qué quieres decir? Yo he cargado con esta culpa todo este tiempo, respondí, y entonces sus palabras salieron atropelladas, imposibles de contener. Me confesó que Nina le había rogado que no contara la verdad, que iba en su motocicleta sin casco porque no quería arruinarse el peinado para una fiesta aquel fin de semana. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies y me aferré al borde de la mesa para sostenerme. Jason explicó que mis padres habían llegado al hospital mientras yo bajaba a por café, y que le advirtieron que si alguna vez mencionaba la moto, lo denunciarían por poner en peligro a una menor. Yo tenía 17 años, estaba muerto de miedo, añadió con la voz rota. Cuando empezaron a contar lo de la parada del autobús y los gatos callejeros, simplemente seguí el juego. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté con un tono extraño que apenas reconocí como propio. Porque me está devorando por dentro, respondió, y mi esposa vio tu mensaje. Ella lleva años diciéndome que debía confesarlo. Hizo una pausa antes de añadir, Nina sabe que te estoy llamando, hemos mantenido el contacto todo este tiempo. Sentí como el aire me abandonaba. Mi hermana lo había sabido siempre. ¿Firmarás una declaración sobre lo que realmente ocurrió?, pregunté ya escribiendo el documento. Mañana mismo lo haré certificar, me aseguró. Cuando colgué, Evelyn apretó mi hombro. Un elemento de prueba más. Ahora llamemos a tu tía Laura. La declaración de mi tía fluyó con demasiada facilidad, como si hubiera esperado 11 años la oportunidad de liberarse. Llevaba flores a la habitación de Nina cuando oí a tus padres en el pasillo, me explicó con voz temblorosa. Tu madre dijo, que nadie sepa que estaba con ese chico, diremos que Nora debía acompañarla a la parada del autobús. Y tu padre respondió, Nora siempre ha sido responsable, aceptará que fue su culpa. La voz de Laura se quebró. Debí hablar entonces, lo siento tanto, Nora. Para el domingo por la tarde ya tenía todo lo necesario. Planeé mi llegada a casa para la hora en que Nina asistía a terapia física con su cuidadora de fin de semana. El salón parecía más pequeño mientras me plantaba ante mis padres con el informe policial apretado en la mano. Papá levantó la vista de su periódico, sus ojos se estrecharon al ver mi expresión. ¿Qué ocurre? Conozco la verdad sobre el accidente, respondí con una firmeza que no esperaba de mí misma. Ocurrió a millas de la parada del autobús, en la motocicleta de Jason. El color desapareció del rostro de papá, sus manos se clavaron en los reposabrazos del sillón, los nudillos blancos. Mamá se recuperó primero. Protegíamos a Nina del escándalo, y tú eras lo bastante mayor para soportar la responsabilidad, lo dijo como si fuera razonable, como si destruir a una hija para salvar a la otra tuviera sentido. Me hicieron creer que yo había arruinado la vida de mi hermana, mi voz no se elevó, pero algo en ella los hizo encogerse. Durante 11 años cargué con esa culpa. Papá se inclinó hacia adelante, desesperado. Eso no cambia tu obligación con tu hermana. Respiré hondo y respondí desde un lugar nuevo dentro de mí, uno sepultado durante años bajo culpa fabricada. Jamás he abandonado a Nina y jamás lo haré, pero no voy a firmar esos papeles, ni mañana ni nunca. Me giré y salí de la casa con la espalda recta y la cabeza en alto. La puerta principal se cerró detrás de mí con un clic silencioso, más definitivo que cualquier portazo. Evelyn me esperaba en el coche con el motor en marcha. Sus ojos se abrieron al verme. Pareces más ligera, como si te hubieras quitado 10 kilos de encima. Entonces llegaron las lágrimas, súbitas, abrumadoras, pero no de dolor sino de liberación, como si mi cuerpo expulsara años de veneno acumulado. Funcionó, logré decir entre sollozos, lo admitieron todo. Esto es solo el comienzo, aseguró Evelyn al alejarse del bordillo, vamos a poner las cosas en su sitio. Un mensaje de mi tía Laura apareció en mi teléfono, mi habitación de invitados está lista cuando quieras, debí hablar hace años. Luego llamó Marques con noticias. He revisado las finanzas de tus padres, hay pruebas de que usaban tus aportes para la hipoteca, no solo para el cuidado de Nina. Es exactamente el tipo de fraude familiar que debe salir a la luz. Mientras nos alejábamos de la casa que me había aprisionado en la culpa más de una década, la vi encogerse en el espejo retrovisor. Por primera vez me permití preguntarme si debía darles tiempo para confesar por sí mismos o si debía avanzar de inmediato. La respuesta se formó clara en mi mente, no más tiempo, no más mentiras. Necesitaba hablar con Nina cuando volviera de terapia, contarle que había descubierto la verdad y que no la culpaba por su silencio durante todos esos años. Al fin y al cabo, ambas habíamos sido víctimas de maneras distintas, y era hora de que las dos fuéramos libres. El lunes por la mañana probé un sorbo de café frío, haciendo una mueca por el sabor amargo, mientras contemplaba la pizarra blanca en la oficina de Evelyn.
La línea del tiempo se extendía a lo largo de toda la pared. 11 años de manipulación trazados con rotulador azul, cada nota adhesiva representando un momento de mi vida robada. Cada vez que mis padres aprovecharon mi culpa para arrancarme dinero, tiempo o apoyo emocional, Evelyn insistió en que debíamos anticipar su siguiente movimiento. Cerró el rotulador con un chasquido y, erguida en su impecable traje sastre, habló con esa voz firme que me devolvía al suelo mientras yo intentaba asimilar la magnitud de lo que estábamos destapando. No se rendirán solo porque los hayas enfrentado con el informe policial, advirtió. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas mientras yo asentía, obligándome a mirar la pizarra con desapego clínico. Mi formación como enfermera se activó de manera automática: evaluar la situación, identificar riesgos, elaborar un plan de acción. Martin siempre contraataca cuando se siente acorralado, señalé, apuntando a incidentes ocurridos en 2018 y 2021. Aquí, cuando cuestioné por qué mi herencia de la abuela se destinó a los tratamientos de Nina, le dijo al pastor Miller que me estaba volviendo amargada respecto a mi deber cristiano. Y aquí, cuando intenté mudarme a mi propio apartamento, alegó que Nina había tenido una recaída médica que exigía cuidados las 24 horas. Marcus entró en ese momento con una pila de carpetas manila que dejó sobre la mesa de conferencias con un golpe firme. Su instinto de periodista de investigación había resultado invaluable durante la última semana. Tenías razón con el ángulo financiero, afirmó abriendo la primera carpeta. Rastreé tus aportaciones frente a los gastos médicos de Nina durante los últimos 5 años. Menos del 40% de lo que diste realmente se destinó a su cuidado. Un nudo me apretó el estómago al revisar las hojas de cálculo. ¿Y el resto? Marcus señaló con el dedo. Pagos de hipoteca, facturas de tarjetas de crédito, un barco de pesca comprado hace 3 años. Y esto es interesante, llevan pagando un timesare vacacional en Florida desde 2020. La traición me dolió como si fuera nueva, pero aparté la emoción. Ya no se trataba de sentimientos heridos, sino de un fraude sistemático. Estamos construyendo este caso exactamente como lo haríamos en una investigación de seguridad del paciente, les dije, refugiándome en un terreno profesional familiar: documentación, reconocimiento de patrones, declaraciones de testigos. Evelyn asintió con aprobación. Eso es lo correcto. Las confrontaciones emocionales no sirven contra manipuladores tan expertos. Necesitamos desmantelar su control de manera metódica. Durante horas organizamos la evidencia con precisión militar: el testimonio escrito de Jason sobre el accidente y las amenazas posteriores de mis padres, los registros financieros que mostraban un patrón de desvíos, la documentación médica revelando tratamientos facturados pero nunca realizados. Una calma extraña empezó a instalarse en mí. Durante años había enfrentado la situación familiar desde la culpa y el miedo. Ahora la analizaba con la misma claridad con la que abordaba los casos clínicos más complicados. Marcus golpeó la mesa con su bolígrafo. El ángulo del seguro es particularmente preocupante. Hay varios reclamos presentados por equipos de rehabilitación para Nina que nunca llegaron a materializarse. Eso roza el fraude asegurador. Evelyn añadió: hablé con 3 de tus colegas en el Denver Memorial. Proporcionaron declaraciones sobre tu agotamiento al cargar con esta doble carga. El Dr. Harriman fue especialmente solidario. Dijo que te ha visto quedarte dormida de pie durante turnos de 12 horas, después de noches en vela cuidando de Nina. El teléfono de la oficina sonó de repente, haciéndonos saltar. Evelyn contestó, su expresión endureciéndose mientras escuchaba. Sí, está aquí, lo entiendo, lo revisaremos de inmediato. Colgó y se volvió hacia mí. Tus padres han contratado a Patricia Lambert, la abogada de apoyo familiar. Marcus frunció el ceño. Eso es una escalada seria. Evelyn asintió con gesto grave. Mi asistente acaba de recibir una carta de demanda formal. Están invocando obligación moral y amenazan con solicitar la tutela legal de Nina si no cumples con sus exigencias económicas. Mis manos comenzaron a temblar, la primera grieta en mi fachada profesional. Conocía la reputación de Patricia Lambert, litigios agresivos en casos de apoyo familiar. La sola idea de una batalla legal me encendió el pánico. Pueden hacerlo. ¿Pueden quitarme la tutela de Nina? Evelyn respondió con firmeza: no, pero cuentan con tu miedo para que cedas. Solo en honorarios legales podrían agotar los pocos ahorros que te quedan. Marcus me observó con atención. ¿Estás bien? Inspiré profundamente, obligándome a recuperar el control. El impacto inicial retrocedió, reemplazado por una claridad sorprendente. Están intentando asustarme porque saben que tengo la verdad, dije, mirando a mis aliados con una determinación nueva. La pregunta flotó sin pronunciarse en la sala: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para sostener la mentira?
Mis padres habían pasado 11 años construyendo un engaño elaborado, manipulando a toda la comunidad, robándome dinero, tiempo y paz. No se rendirían fácilmente. Pero yo tampoco. 3 días después, tras reunir más pruebas, extendí los documentos sobre la mesa de caoba pulida de Evelyn. Cada pieza perfectamente clasificada y ordenada en secuencia cronológica. En el centro, el informe policial, con su membrete oficial recordándome la verdad que me habían negado. Evelyn me miró fija. ¿Es esto todo? Repasamos nuestra lista de preparación, cada fragmento de evidencia reunido durante los últimos 11 años. Ajusté mis gafas de lectura, todavía poco acostumbrada a su peso después de tantos años de descuidar mi visión por preocupaciones más urgentes. Sobre la mesa reposaban los documentos nuevos junto a los antiguos que habíamos encontrado, la declaración jurada de Jason sobre el accidente en motocicleta, los registros médicos de Nina que demostraban tratamientos inexistentes y los extractos bancarios que revelaban el verdadero destino de mi dinero. Marcus entró con una gruesa carpeta manila. Su precisión de periodista de investigación había resultado invaluable en estas semanas de preparación. Encontré algo, anunció mientras colocaba un documento frente a mí. Tus padres solicitaron una segunda hipoteca hace 6 meses usando tu firma. El estómago se me contrajo. Jamás firmé nada. Exacto, replicó, señalando la línea de la firma, es una falsificación. El perito calígrafo del banco lo confirmó ayer. Evelyn asintió, añadiendo el documento a nuestro archivador de pruebas. Esto deja atrás la manipulación emocional, ahora hablamos de un delito. Examiné la firma falsa, reconociendo en ella las marcas de presión características de papá. Incluso sus falsificaciones llevaban impresa la huella de su naturaleza controladora. Ya he solicitado una orden de alejamiento contra tus padres, continuó Evelyn, eso debería frenar cualquier acoso mientras completamos los preparativos. En el tablero detrás de ella, la cronología resumía en viñetas y flechas 11 años de manipulación sistemática. Verlo representado así disipaba la neblina emocional que durante tanto tiempo nubló mi juicio. Los registros médicos de Nina fueron la pieza final, dije, señalando la carpeta que contenía documentos de 3 especialistas distintos. La mitad de los tratamientos que afirmaron pagar con mi dinero nunca sucedieron. El centro de fisioterapia no tiene constancia de las supuestas sesiones intensivas que describieron en las colectas de la iglesia. Marcus silbó suavemente. Esto ya no es una disputa familiar. Es fraude financiero. No estamos solo destapando una mentira, añadí con voz más firme de lo esperado, estamos desmantelando una década de fraude. Entonces mi teléfono vibró sobre la mesa, administración del hospital. Dudé un instante antes de responder. Habla Nora Reed. Señorita Reed, soy Melissa de Recursos Humanos. Se requiere su presencia inmediata en relación con acusaciones graves sobre su conducta profesional. El hielo se extendió por mi pecho. ¿Qué acusaciones? Su padre llamó esta mañana a nuestra línea de ética. Afirma que ha estado robando medicamentos recetados para venderlos con fines personales. La acusación me dejó sin aliento. Coloqué el altavoz para que Evelyn y Marcus escucharan. Estaré allí en 30 minutos, logré decir antes de colgar. Evelyn ya reunía documentos. Están escalando. Descubrieron nuestra investigación y atacan tu punto más vulnerable. Mi carrera, murmuré, sintiendo como el suelo se inclinaba bajo mis pies. Marcus negó con la cabeza. Es un movimiento desesperado. Esperan que retrocedas para proteger tu reputación. Me levanté con determinación, recogiendo mis credenciales y el portafolio profesional. El hospital tiene cámaras en todas las áreas de medicación. La acusación se derrumbará bajo escrutinio. Iré contigo, ofreció Evelyn, como tu abogada. 2 horas después, estaba sentada frente a mi supervisora Janet mientras seguridad revisaba los registros de acceso a medicamentos. La tensión en mis hombros se fue aliviando cuando Janet cerró el expediente. Estas acusaciones no tienen fundamento. Tu historial de dispensación es impecable, Nora. Lamento que estés pasando por esta situación familiar. En el estacionamiento, Evelyn me estrechó la mano. Lo manejaste a la perfección, profesional, serena, nada que ver con la reacción de pánico que tus padres esperaban. Miré los reflejos del sol vespertino en las ventanas del hospital. ¿Debo confrontarlos ahora o esperar a que nuestro caso esté blindado? A la mañana siguiente nos reunimos de nuevo en la oficina de Evelyn para la sesión final de estrategia. Los archivadores de pruebas estaban listos, cada documento marcado e indexado. Marcus había preparado una presentación multimedia que mostraba la cronología de la manipulación.
He contactado a todos los que presenciaron sus maniobras a lo largo de los años, informó. Antiguos vecinos, miembros de la iglesia, incluso médicos de Nina que recibieron versiones contradictorias sobre su cuidado. La evidencia financiera por sí sola basta para hundirlos, añadió Evelyn, y la solicitud hipotecaria falsificada nos otorga una ventaja enorme. Observé el material reunido, el resultado de semanas de trabajo meticuloso. La transformación en mí se sentía casi física. El peso constante de la culpa había sido reemplazado por una claridad de propósito. Estamos listos, dije finalmente. Mi voz permanecía firme, era hora de terminar con todo aquello. El miércoles siguiente, el timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos mientras alisaba las arrugas de mis pantalones azul marino. Mi teléfono vibró con un mensaje de Evelyn: estamos en posición, mantén la calma. Las últimas semanas habían sido un entrenamiento para la batalla, reunir pruebas, construir argumentos legales, documentar años de manipulación. Y ahora, de pie en la sala de mi infancia, observando cómo los parientes entraban con expresiones solemnes, comprendí que ninguna preparación bastaba para enfrentar esto. Mamá guió a todos hacia el comedor, transformado en lo que solo podía describirse como un tribunal improvisado. Habían dispuesto sillas adicionales alrededor de la mesa de roble, cada puesto con un vaso de agua y un bloc de notas, como en una reunión empresarial retorcida. Papá se situó en la cabecera, erguido en su traje dominical. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comenzó, con esa voz cargada de una sinceridad ensayada que antaño me había engañado a mí también. Esto es difícil, pero los asuntos de familia requieren soluciones familiares. Recorrí con la vista los rostros presentes, el tío Robert y la tía Patricia, la hermana Grace, dos ancianos de la iglesia, el pastor Miller con la Biblia colocada cuidadosamente ante él, y un hombre de cabello plateado en un costoso traje que debía de ser el abogado. Nina estaba en su sitio habitual, con los ojos clavados en sus manos entrelazadas. Papá continuó mientras mamá repartía fardos de papeles grapados. Para quienes no lo sepan, Nora ha sido responsable del cuidado de Nina desde el accidente, hace 11 años. Recientemente ha decidido abandonar esa responsabilidad. La acusación me golpeó físicamente, tal como pretendían. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Eso no es lo que ocurre, interrumpí, pero papá levantó la mano. Por favor, déjame terminar, dijo, bajando la voz con una emoción fabricada. Hemos cubierto los gastos de Nina lo mejor posible, pero los problemas de salud de Martin le han impedido trabajar a tiempo completo. Primera mentira, lo despidieron por bajo rendimiento. Mamá tomó el relevo con fluidez, abriendo un archivador de facturas médicas. Estos son solo de los últimos 6 meses. Sin la contribución de Nora, la fisioterapia de Nina se detendrá por completo. Segunda mentira, el seguro cubría la mayoría de esas terapias. Nora gana $70,000 al año como enfermera, añadió papá con los ojos humedecidos de lágrimas convocadas a voluntad. Solo pedimos $2,000 al mes. Tiene ahorros de jubilación a los que podría acceder para el fondo inicial de cuidados. El tío Robert me miró con el ceño fruncido, una mezcla de confusión y decepción en el rostro. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? El aire se volvió pesado, las paredes parecían cerrarse mientras cada pariente absorbía la narrativa cuidadosamente elaborada. El pastor Miller carraspeó, con expresión grave. Quizá una mediación cristiana ayude a resolver esto. Nora, tu hermana te necesita. Seguramente podemos llegar a un arreglo que honre tus obligaciones familiares. El abogado deslizó unos documentos hacia el lugar vacío frente a mí. He redactado un acuerdo sencillo de cuidador. Una vez firmado, podremos garantizar que las necesidades de Nina se cubran adecuadamente. Todas las miradas se clavaron en mí. Eso era lo que buscaban: presión pública, juicio moral, el peso de las expectativas comunitarias forzando mi obediencia. Nina seguía muda, su silencio interpretado como confirmación de la historia de mis padres. Mi teléfono vibró de nuevo en el bolsillo, la señal que habíamos acordado. Me levanté despacio, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Antes de que nadie firme nada, me gustaría presentar a alguien. En ese momento, el timbre sonó otra vez. Mamá frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción en su intervención perfectamente orquestada. ¿Quién podrá ser?, preguntó con sospecha en el tono. Mi abogada, respondí con sencillez, observando cómo su rostro palidecía, y un periodista que me ha estado ayudando a investigar lo que realmente ocurrió hace 11 años. La mano de papá se tensó alrededor de su bolígrafo. Esto es un asunto privado de familia. Dejó de ser privado cuando invitasteis a los ancianos de la iglesia y a vuestro abogado, repliqué mientras caminaba hacia la puerta sin pedir permiso.
Evelyn entró primero, impecable en su traje gris oscuro, seguida de Marcus con su grabadora y credenciales de prensa claramente visibles. Detrás de ellos apareció la tía Laura, la hermana menor de mamá, que trabajaba en el hospital cuando ingresaron a Nina. ¿Qué hace aquí?, exigió mamá levantándose de su asiento. Apoyar la verdad, replicó la tía Laura situándose a mi lado. El pastor Miller parecía desconcertado mientras Evelyn se presentaba con toda formalidad. Soy Evelyn Carter, represento a Nora Reed. Entiendo que han estado discutiendo un acuerdo de cuidado bajo falsos pretextos. Esto es absurdo, balbuceó papá, con su compostura ensayada resquebrajándose. Nina lleva 11 años paralizada porque Nora no la acompañó a la parada del autobús. Todos aquí conocen la historia. Esa es la historia que contasteis, lo corregí, sintiendo una calma extraña al llegar por fin este momento, pero no es lo que ocurrió, ¿verdad, papá? Marcus colocó su grabadora en el borde de la mesa. Martin y Diane Reed, soy Marcus Bennett, del Denver Chronicle. He estado investigando sus arreglos financieros respecto al cuidado de su hija. El rostro de mamá se contrajo de furia. ¿Cómo osas traer extraños a nuestra casa para atacarnos después de todo lo que hemos hecho por Nina? ¿Después de todo lo que habéis hecho? Solté una carcajada amarga. Me hicisteis creer durante 11 años que yo había destruido la vida de mi hermana. Os quedasteis con mi fondo universitario, con la herencia de la abuela y con la mitad de mi sueldo cada mes, todo mientras me repetíais que era mi responsabilidad. La sala quedó en silencio, los parientes intercambiando miradas incómodas. El pastor Miller se inclinó hacia adelante, su seguridad inicial transformada en incertidumbre. Nora, estas son acusaciones muy graves. Sí, lo son, respondí, mirando de frente a todos. Y antes de que se firme nada, hay algo que debéis ver. Evelyn abrió su maletín y repartió carpetas manila para cada persona presente. Crucé la mirada con Nina al otro lado de la mesa. En sus ojos había miedo, pero también algo parecido al alivio. Nina, le dije con suavidad, después de 11 años, ¿no crees que ya es hora de decir la verdad? Las lágrimas inundaron sus ojos mientras los dedos se aferraban con fuerza a las ruedas de su silla. La carpeta frente a ella contenía lo que las demás no, fotografías suyas con Jason en la motocicleta, tomadas la mañana del accidente. He cargado con esto demasiado tiempo, susurró apenas audible. Evelyn colocó la última carpeta frente al pastor Miller, el informe policial, declaraciones de testigos y registros financieros que documentaban 11 años de fraude sistemático. El accidente ocurrió a 3,8 millas de la parada de autobús, en una motocicleta con el novio de Nina, contra las reglas de sus padres. El tío Robert abrió su carpeta, perdiendo el color al leer. Aquí dice que el accidente no tuvo nada que ver con perder el autobús. Nada en absoluto, confirmé, observando cómo el mundo cuidadosamente construido por mis padres empezaba a resquebrajarse. Mintieron a todos, incluso a mí, desde el momento en que Nina llegó al hospital. La tía Laura tomó la palabra con voz temblorosa. Yo estuve allí ese día. Escuché a Martin decirle a Diane que se asegurara de que nadie supiera que Nina iba con ese chico en la moto. Inventaron la historia de la parada antes incluso de que la operaran. El pastor Miller se volvió hacia mi padre, con el asombro marcado en el rostro. ¿Es cierto, Martin? El silencio se hizo espeso y sofocante mientras todos miraban a mis padres, esperando una negación que nunca llegó. Los labios de mamá se comprimieron en una línea rígida y sin sangre, y la mandíbula de papá se movía sin emitir sonido, su fachada cuidadosamente elaborada derrumbándose bajo el peso de la verdad documentada. La voz de Nina rompió el silencio, pequeña al principio, pero creciendo con cada palabra. Me salté el autobús para ir con Jason. Mamá y papá siempre dijeron que Nora sería culpada porque se suponía que debía cuidarme. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa. Permití que te hicieran esto. Durante 11 años guardé silencio. Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuve. Lo siento, Nina, murmuré, extendiendo una mano hacia ella sin llegar a tocarla. Te habría ayudado de todos modos. Nunca necesitaste mentir. Debemos revisar estos documentos con cuidado, intervino el pastor Miller, ahora con el rostro grave. Marcus levantó su grabadora. Me gustaría hacer algunas preguntas sobre el fondo de la iglesia que se creó para los tratamientos de Nina. El ambiente en la sala cambió de forma palpable. El miedo dio paso a los primeros signos de rendición de cuentas. Mis padres, antes tan seguros en su manipulación, permanecían ahora inmóviles mientras su construcción se derrumbaba inexorablemente. Yo seguía en pie, respaldada por los aliados que me habían ayudado a descubrir la verdad, finalmente lista para lo que viniera.
Me quedé callada por vergüenza, sollozó Nina, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Le rogué a Jason que no dijera nada. Solo tenía 14 años y estaba aterrada de meterme en problemas. Apretó las ruedas de su silla, avanzando hacia el centro de la sala. Cuando mamá y papá culparon a Nora, estaba demasiado asustada para contradecirlos. Y luego todo siguió, año tras año, su voz se quebró. Te dejé cargar con este peso durante 11 años. Lo siento. La transformación en la sala fue inmediata y absoluta. El rostro del tío Robert se endureció al mirar a mi padre, la tía Seba se acercó a mi lado y tomó mi mano, y el pastor Miller cerró su Biblia con un golpe suave. Esta traición va en contra de todo lo que representa nuestra comunidad, dijo, poniéndose en pie frente a mis padres. Habéis manipulado no solo a vuestras hijas, sino a toda nuestra familia eclesial. El anciano Peterson también se levantó. El fondo de la iglesia estaba destinado a los tratamientos de Nina, no a vuestra hipoteca. Mis padres se encogieron en sus asientos mientras la sala, ante su instrumento de control, se volvía en su contra. El poder con el que habían regido mi vida mediante la culpa y la manipulación se desvaneció en minutos. Marcus capturaba todo con su grabadora. Tengo todo lo necesario para un reportaje completo sobre fraude familiar, me susurró. Jamás te abandoné, Nina, dije, arrodillándome junto a su silla de ruedas. Simplemente no podía seguir viviendo con las mentiras. Nina me agarró la mano con fuerza. Sabía que estaba mal, pero tenía demasiado miedo para hablar. ¿Puedes perdonarme? La abracé, sintiendo como sus hombros se sacudían con sollozos. No hay nada que perdonar. Las dos fuimos víctimas aquí. El anciano Peterson carraspeó. La junta de la iglesia deberá investigar el posible uso indebido de los fondos donados. Evelyn dio un paso al frente. Y debo aclarar a todos los presentes, Nora nunca tuvo obligación legal de aportar dinero para el cuidado de Nina. Nunca. El pastor Miller asintió con gravedad. De ahora en adelante, la iglesia se asegurará de que exista una supervisión adecuada de cualquier ayuda destinada al cuidado de Nina. Mis padres permanecieron juntos, aislados en una sala llena de personas que, por primera vez, los veían tal como eran. Mamá alcanzó su bolso, papá buscó sus llaves. Era la aceptación silenciosa de su derrota. Aquí hemos terminado, dijo él con frialdad. Nadie los detuvo mientras se dirigían a la puerta, nadie les dijo adiós cuando la cerraron tras de sí. Yo me quedé al lado de Nina, aún con nuestras manos entrelazadas. El peso de 11 años se desprendió de mis hombros, dejándome más ligera de lo que había estado desde los 16. En el silencio que siguió a su partida, Nina apretó mi mano. ¿Qué pasará ahora?, susurró. Miré a las personas que habían estado conmigo ese día, Evelyn con su brillantez legal, Marcus con sus habilidades investigativas, la tía Laura con su verdad tardía pero crucial, el pastor Miller con su claridad moral. Ahora, le respondí, empezamos de nuevo, pero con la verdad. La luz del sol entraba por la ventana iluminando las lágrimas de Nina, que por primera vez en 11 años brillaban no con culpa ni vergüenza, sino con esperanza. 3 semanas después de la confrontación, abrí la puerta del nuevo apartamento de Nina y la empujé de par en par mientras ella entraba rodando por el umbral. La luz inundaba el espacio, dibujando rectángulos dorados sobre el suelo de madera. El lugar era modesto, pero totalmente accesible, encimeras bajas, fregadero adaptado, puertas anchas y un baño lo bastante grande para que su silla girara con comodidad. ¿De verdad es mío?, preguntó con una admiración que no escuchaba desde que éramos adolescentes. Todo tuyo, respondí, dejando la caja que cargaba. El acuerdo con el seguro cubrió el primer año de alquiler y las adaptaciones. Nunca más tendrás que pedir permiso para ajustar tu propio espacio. Nina recorrió el apartamento, pasando la mano por las encimeras. Sus hombros, antes encorvados en disculpa perpetua, se habían enderezado en los últimos días. Papá me llamó anoche, dijo, deteniéndose en la ventana que daba a un pequeño jardín comunitario. Sonaba desesperado. Deberían estarlo, comenté mientras guardaba platos en los armarios bajos. El pastor Miller me dijo que la junta de la iglesia inició una investigación sobre los fondos desviados. Y eso sin contar los cargos por fraude al seguro. Nina asintió, con un torbellino de emociones cruzándole el rostro. 11 años de mentiras deshaciéndose en apenas 2 semanas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Evelyn, papeles de tutela financiera aprobados. Todos los beneficios de Nina estarán debidamente gestionados ahora. Se lo mostré. Ya no habrá cheques interceptados ni fondos desviados. Ella sonrió y rodó hacia el sofá, donde me senté junto a ella.
¿Has dormido? Preguntó de pronto. Me sorprendió la cuestión. En realidad, sí. Por primera vez en mucho tiempo, anoche dormí 8 horas seguidas, sin sueños cargados de culpa con Nina cayendo o pidiendo ayuda. ¿Y tú? Me sigo despertando pensando que debo llamarlos, y luego recuerdo que ya no tengo que rendir cuentas a nadie. Ajustó su postura. Ayer solicité los beneficios por discapacidad que siempre dijeron que no me correspondían. ¿Los que te aseguraban que requerían mi apoyo? Esos mismos, rió, un sonido que casi había olvidado. Resulta que he sido elegible desde hace una década. Abrí otra caja marcada como cocina y empecé a ordenar utensilios. Me inscribí en el programa de enfermería de posgrado. Los ojos de Nina se abrieron con sorpresa. ¿El que llevas años mencionando? Empiezo el próximo semestre. Sin $2,000 saliendo de mi cuenta cada mes, por fin puedo hacerlo. Ahora puedo pagar la matrícula y un pequeño apartamento cerca del campus. La luz dorada de la tarde se movía suavemente mientras seguíamos desempacando. 3 enfermeras de mi unidad llegaron con la cena y más cajas. Marche, la jefa de enfermeras que me había visto tambalearme durante turnos interminables, me abrazó con fuerza. Hemos organizado un calendario rotativo para ayudar a Nina con lo que necesite mientras estés en clase, dijo. Toda la unidad se apuntó. Nina aceptó sus abrazos con lágrimas en los ojos. Nunca supe cuánta gente se preocupaba por mí. Después de que se marcharon, nos sentamos juntas en su nuevo patio mientras caía la tarde y los grillos cantaban en el jardín comunitario. El apartamento de Nina no tenía nada que ver con la casa de nuestros padres. No había pesadez, ni pasos en puntillas, ni recordatorios constantes de obligaciones. Durante años pensé que cuidar significaba cargar con los problemas de todos, dije, observando a un colibrí revoloteando entre las flores en macetas que había traído Marche. Ahora veo que significa ayudar a las personas a sostenerse por sí mismas. Nina me tomó la mano. Debí haberte dicho la verdad hace años. Estábamos atrapadas, cada una a su manera. 6 meses después estaba de pie frente a la pizarra blanca en el centro de trauma de Denver Memorial, dirigiendo la orientación para las nuevas enfermeras. Mi uniforme seguía siendo azul, pero todo lo demás había cambiado. Mi pequeño apartamento cerca del campus estaba lleno de plantas y libros. Mis préstamos estudiantiles seguían un plan de pago manejable y, lo más importante, el peso que me había aplastado el pecho durante 11 años había desaparecido. Recordad, les dije a las enfermeras, con los ojos muy abiertos, vuestra primera responsabilidad es defender a vuestros pacientes. A veces significa enfrentarse a los familiares que dicen saber lo que es mejor. Tras el turno, conduje hasta el apartamento de Nina para nuestra cena semanal. Había aprendido a cocinar desde su silla de ruedas y el olor de lasaña recién hecha me recibió en la puerta. ¿Cómo va el programa en línea? Pregunté dejando mi bolso. 3 sobresalientes hasta ahora, respondió con orgullo. Mi curso favorito es el de defensa de derechos de las personas con discapacidad. Estoy ayudando a 2 familias a navegar por el mismo sistema que nuestros padres explotaron. Cenamos en su mesa accesible, hablando de planes futuros en lugar de errores pasados. Cuando mencionó el último intento de reconciliación de nuestros padres, no sentí la punzada de ansiedad de antes. Les dije lo mismo de siempre, contesté. Consideraré una relación cuando asuman toda la responsabilidad y reparen el daño causado. Nina asintió. Siguen hablando de obligación familiar y perdón, sin reconocer lo que hicieron. Es su elección, respondí, dando otro bocado de lasaña. Yo ya no necesito el permiso de nadie para crear mi propia vida. En el primer aniversario de la confrontación, Nina y yo fuimos al parque de la ciudad donde yo solía alimentar a los gatos callejeros de adolescente. Las hojas otoñales crujían bajo su silla mientras la empujaba hasta un claro donde alguna vez estuvo el puesto de comida. ¿Recuerdas cuando no podía ni mirar un gato sin sentirme culpable? Pregunté, ayudándola a superar un tramo irregular del sendero. Nina rió.
Y ahora estamos construyendo una red de apoyo para familias que afrontan lesiones medulares. La Fundación Hermanas Reed había lanzado el mes anterior con los fondos del acuerdo alcanzado con la aseguradora de nuestros padres. Ya habíamos ayudado a 3 familias a navegar sistemas médicos sin explotación financiera, ofreciendo becas para adaptaciones de accesibilidad y apoyo legal para proteger a pacientes vulnerables. Esa misma noche asistimos a la celebración de hitos en fisioterapia de Nina. Demostró su fuerza mejorada en la parte superior del cuerpo al trasladarse de la silla al banco de tratamiento sin ayuda, ganándose aplausos de terapeutas y pacientes. Cuando le pidieron unas palabras, Nina se colocó en el centro de la sala. La carga más pesada no fue mi parálisis, dijo con voz firme, fueron las mentiras. Verla hablar con tanta confianza me dio una sensación de cierre. La verdad no solo nos había liberado, nos había mostrado quién estuvo realmente a nuestro lado, no unos padres que reclamaban derechos exclusivos a nuestra lealtad, sino una comunidad que nos apoyó cuando finalmente hablamos con sinceridad. Al salir de la celebración, Nina me preguntó, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si Evelyn no hubiera preguntado por el informe policial? Lo pensé mientras nos acercábamos al coche. Creo que la verdad habría salido tarde o temprano. Era demasiado grande para permanecer enterrada para siempre. Y entonces me miró directamente. ¿Qué harías tú si descubrieras que un miembro de tu familia te ha estado mintiendo durante años? ¿Lo enfrentarías de inmediato o reunirías pruebas primero? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras el eco de sus palabras parecía resonar más allá de nosotras dos. Caminamos en silencio unos metros, el crujido de las hojas bajo las ruedas de la silla y mis pasos marcando un ritmo compartido. Finalmente respondí. No importa cuál camino elija uno, lo esencial es no permitir que la mentira siga gobernando la vida. La verdad siempre reclama su lugar, tarde o temprano. Nina asintió lentamente, y una sonrisa tímida apareció en su rostro, como un brote frágil después del invierno. El cielo otoñal se teñía de tonos anaranjados, envolviéndonos en una calma que hacía 11 años parecía imposible. Por primera vez, comprendimos que el pasado no tenía poder para dictar nuestro futuro. Tomé aire, sentí la ligereza de mis hombros liberados, y añadí. Lo importante no es cómo empieza la historia, sino cómo decidimos terminarla. Nina me apretó la mano, y juntas avanzamos por el sendero, con la certeza de que lo peor había quedado atrás. La verdad, al fin, nos había devuelto la vida. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.